El segundo elemento de la fe es la confianza o entrega total. Aunque la fe incluye una actitud mental positiva, no es eso. Es más que eso. Es una entrega total. Porque en este acto participa la inteligencia y la voluntad. Porque cuando se actúa desde el pensamiento lógico, se suele decir: yo quisiera actuar con fe, pero ¿cómo resuelvo mis deudas? Mi negocio no avanza. No dispongo de los recursos para resolver mi situación en este momento. ¿De dónde voy a obtener el dinero para salir de estas situaciones y para comprar producto para mi negocio? Desde esta perspectiva no existe opción. Por eso es importante el uso de la fe, aún en las circunstancias aparentemente más ilógicas y más adversas. Recuerdo una historia que sucedió en mi hogar cuando era niño. En ese entonces no había suficiente dinero, pero especialmente recuerdo una ocasión cuando íbamos a comer y entonces mi madre nos llamó a la mesa. Yo habré tenido aproximadamente unos 7 años, lo recuerdo muy bien. Y una de las cosas que me llamó la atención es que ella nos invitaba a comer, pero no había absolutamente nada ni en la mesa ni en la estufa de alimentos. Y a mí me pareció extraño. Pero lo más extraño es cuando mi madre empezó a dar gracias por los alimentos. Y claro, como todo niño curioso, yo tenía mi cabeza inclinada, pero la levanté para ver de dónde iban a llegar los alimentos. Mientras que mi madre continuaba dándole gracias a Dios por los alimentos, observé que unas lágrimas corrían por sus mejillas. Obviamente uno es niño y no entiende las cosas. Mi madre acabó de hacer la oración y justo en ese momento tocaron a la puerta. Y en la puerta estaba la vecina junto con una de sus hijas, quienes traían unas cacerolas en sus manos. Y le explicaron a mi madre que iban a tener una reunión en la cual iban a asistir familiares que venían de otra ciudad, pero que les habían llamado por teléfono porque habían tenido un contratiempo y no iban a llegar ese día, sino hasta 2 días después. Y que entonces traían comida para compartirnos. Seguramente porque mi madre estaba de espaldas y yo no podía ver su cara, pero sus lágrimas empezaron a rodar con mayor abundancia. Y pienso que fue así porque la persona le preguntó: «Doña Ruth, ¿le pasa algo? ¿Tiene algún problema?» Y mi madre le respondió: «No, no tengo ningún problema. Solamente estoy muy agradecida con usted y con Dios». Mi madre fue una mujer de gran fe. Este solo es un caso, pero muchas veces pude ver en ella algunas otras acciones que demostraban su gran fe. Cuando a pesar del pensamiento lógico se actúa con fe, se ve de manera auténtica lo que muchos le llaman milagros. Pero en realidad, ese es el poder de la fe. Hay muchas historias de hombres y mujeres que pusieron en acción la inteligencia y la voluntad para actuar a pesar de las evidencias que mostraban una realidad opuesta a lo que querían. Y fue allí cuando su mente respondió con entusiasmo a lo que antes se resistía, porque aceptó el concepto o idea, vino la entrega total y vieron como real lo que antes era invisible. Es por la fe que muchos conquistaron reinos, vencieron a grandes ejércitos, sacaron fuerzas de su debilidad, se hicieron fuertes y vencieron obstáculos. Y todo esto gracias al poder de la fe. Por eso quien desea haber cumplido sus deseos debe preguntarse: ¿estoy poniéndome en acción basado en mi fe o estoy paralizado a causa de mi pensamiento lógico? Porque hay quien dice: yo quisiera actuar con fe, pero no veo la luz al final del túnel. Siento que no avanzo, estoy endeudado, estoy atorada en mi negocio. ¿De dónde voy a sacar el dinero para pagar mis deudas o para comprar productos para mi negocio? Nuestras conversaciones crean nuestro futuro. Así que cuando alguien que quiere lograr una meta, un objetivo, un sueño, utiliza este lenguaje, es como si abriera el horno mientras hornea un pastel. Al abrir la puerta, lo que provoca es que el calor se disipe y el pastel se viene abajo. Y lo mismo le sucede a quien utiliza un lenguaje sin poder. Hace que sus sueños se vengan abajo, porque están concluyendo antes de actuar las razones por las cuales lo que quieren no puede suceder, restándole fuerza a la energía de la mente subconsciente porque están anulando su fe. Otros dicen: a pesar de lo que estoy viendo, yo tengo fe.
actúan y tienen lo que desean. Cuando se utiliza el poder de la fe, ningún otro poder puede levantarse en nuestra contra, porque la fe es el genio de la gran lámpara maravillosa con la que hacemos realidad todos nuestros deseos. Esto nos lleva al tercer elemento de la fe, que es la acción. Ya he hablado de la acción en los módulos anteriores, pero ahora voy a hablar de ella desde el contexto de la fe. Todos los seres humanos cotidianamente deseamos algo. No todos lo logran. ¿Por qué? No es que exista un poder especial para algunos pocos favorecidos, pero quienes lo logran se debe a que a sus acciones le suman la fe, y la tienen sumamente fortalecida por la práctica. Es cierto que la fe es sentimiento, es emoción, pero la clave para ver manifestado lo que se quiere es la acción. La gente dice a menudo, lo que pasa es que a mí me falta fe, y quiero tenerla, pero ¿cómo le hago? La fe no está fuera de nosotros, está en nosotros. Es un don de nacimiento que todos poseemos, pero la mayoría no lo sabe o tienen miedo de utilizarlo, y se desarrolla y fortalece cuando se ejercita, de la misma manera que un músculo se desarrolla y fortalece con el ejercicio consistente. La fe sin obras, sin acciones, está muerta. Y algo que está muerto o inerte no puede producir resultados. Por ejemplo, si alguien tiene la meta de ponerse en forma, pero se pasa el tiempo sentado en el sofá, viendo televisión y comiendo papas fritas, es claro que nada sucederá. Pero como podemos ver, aquí hay un problema de alineamiento, porque las acciones no están alineadas con las intenciones o pensamientos. La inacción es un enemigo de la fe y hace que otros grandes enemigos actúen en su contra. Son varios los enemigos que actúan en contra de la fe, pero ahora solamente me voy a referir al temor y a la preocupación, que son ausencia de fe. Pero veamos cómo actúan. Empiezo con el miedo. Para ejemplificarlo, puedo decir que esto es como la oscuridad. Si nosotros entramos a una habitación, en ningún lugar existe un interruptor con el que se pueda producir oscuridad, porque la oscuridad no existe. Lo que existe es ausencia de luz. Y lo mismo sucede con el miedo y la preocupación. En realidad no existen, solo son ausencia de fe. Así que voy a empezar hablando acerca del miedo.